Muy buenos días, yo soy David Luis Tataje Rojas y este curso es Historia Universal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para hoy miércoles 30 de septiembre del año 2020. La Reforma Católica, el Concilio de Trento. Vamos a hablar sobre lo que es la Reforma Católica, el Concilio de Trento, los acuerdos de este Concilio de Trento y también la Compañía de Jesús y el resultado de la Reforma Católica. Bien, entonces comencemos. ¿Qué es esto de la Reforma religiosa o la Reforma Católica? ¿En qué consistió? Esto fue en 1560, ¿no? También llamado en su época la Contrarreforma Católica, porque se opuso a limitar el avance de la reforma protestante de la época. Recuerden muy bien que Martín Lutero había hecho un movimiento en contra de la Iglesia Católica ante los abusos de ella. Y la contrarreforma empieza a hacer un movimiento para contrarrestar lo que había hecho Martín Lutero en lo que era la reforma protestante. El Concilio de Trento fue una reunión de la alta jerarquía de la Iglesia con la finalidad de concertar y ver qué puntos van a tocar para saber cómo contrarrestar esta reforma protestante. Se realizó en la ciudad de Trento, en Italia, entre 1545 a 1563. Durante varios años, los obispos católicos se reunieron en este concilio, ¿no? Este es el famoso concilio, el 19 o 19 concilio ecuménico de la Iglesia Católica, ¿no? El concilio fue convocado por el Papa Paulo III. Su objetivo era lograr la reconciliación, así como lo escuchas, reconciliación entre católicos y protestantes. Ahora, hay que saber qué acordaron en este concilio, ¿no? Siempre se habla del concilio de Trento, pero hay que saber cuál es el acuerdo. El primer acuerdo fue la confirmación de la doctrina cristiana, en este caso de la Iglesia Católica, su doctrina, elaborado a través de los siglos y fue planteado a través de lo que es la salvación de la fe, pero también por las obras, ¿no? Eso era el primer acuerdo, ¿no? Que las personas se van a salvar por su fe y también por sus obras. Y claro, van a tener la validez de los 7 sacramentos, ¿no? La confirmación también del celibato sacerdotal y la jerarquía eclesiástica, en eso se van a respetar, con la capacidad de interpretar los textos sagrados, es decir, solamente la jerarquía eclesiástica, los obispos, ¿no? Y lo que vendría a ser el Papa, podrían interpretar los textos de la Iglesia, ¿no? La Sagrada Biblia, ¿no? Los Evangelios. Luego, la primacía del Papa, ¿no? El sumo pontífice sobre toda la cristiandad como representante de la fe. Eso era la confirmación de la doctrina. Y a la vez también el culto a la Virgen María, Madre de Dios, y a los santos, que son personas especiales que trabajaron para la Iglesia Católica por la difusión del cristianismo, ¿no? Eso era el primer acuerdo. El segundo acuerdo era la creación de los nuevos medios de difusión, ¿no? Van a crearse nuevos medios de difusión de la doctrina cristiana católica. Se fundan los seminarios, ¿no? Para educar al clero, es decir, a los que quieren ser sacerdotes. Se estableció el catecismo como un texto básico, ¿no? De la doctrina cristiana católica, y se estableció la labor misionera especialmente en los continentes americanos, nosotros, América, y también el Asia, con la idea de generar la evangelización y catequización de estos territorios, ¿no? Eso es el segundo acuerdo. El tercer acuerdo es importante porque tú tienes que saber sobre el índice de libros prohibidos, también conocido en latín como el Index Librorum Prohibitorum, ¿no? En 1559. ¿Qué es esto del índice? Es una lista de aquellas publicaciones que la Iglesia Católica catalogó como libros perniciosos o peligrosos o prohibidos para la fe, ¿no? Porque la Iglesia supervisaba el conocimiento en aquel entonces. Estos autores prohibidos eran Copérnico, Montaigne, Descartes, Rousseau, Kant, Comte, Víctor Hugo, Stuart Mill, Alejandro Dumas y Flaubert. Los franceses, acuérdate. Recuerdan muy bien, con mucha fuerza tenía Italia, ¿no? Roma, España, Madrid. Pero los que estaban en contra de la Iglesia Católica con la Reforma era Alemania, Inglaterra y Francia. Ahora, otro acuerdo fue el culto de las reliquias, ¿no? ¿Qué es esto de las reliquias? Son vestidos, útiles, objetos, imágenes de veneración que la Iglesia Católica tenía en base a los santos o las personas que ellos lo consideraban de veneración o en este caso también de un trabajo necesario, ¿no? Para ellos.
Propuso la invocación de los santos solamente en uso de imágenes para su veneración. Imágenes, ojo, claro. La celebración de los santos, las fiestas para estos santos, que no sean tan degenerada o ruidosa y a la vez alcohólica, ¿no? Porque muchos exageraban en estas fiestas. Y también la eliminación de la superstición y el lucro, a través de la venta de reliquias, porque también vendían los objetos de los santos, que esto generaba un paganismo, ¿no? Dejaba de un lado los acuerdos de lo que es el Concilio de Trento, ¿no? El 19 o el 19 Concilio de Trento en la ciudad italiana. Vamos a hablar y finalizar con la Compañía de Jesús, ¿no? Que ayudó mucho en la Reforma Católica y fue un acuerdo también del Concilio de Trento. La Compañía de Jesús, ¿no? Nace en París, Francia, en 1540, ¿no? Con su lema a mayor gloria de Dios. Fue una orden conocida como la Orden de los Jesuitas, ¿no? No es una congregación en realidad. No, sacerdotes jesuitas, fundada por San Ignacio de Loyola, ¿no? Un hombre adinerado que deja todo para después irse a las guerras, ¿no? Y al final, en esta etapa de misticismo, conoce a Dios. Y bueno, es una historia muy interesante, ¿no? Pero al final, él forma y funda una congregación de sacerdotes élites, es decir, académicos, y teólogos y filósofos. No, esto era el instrumento realmente para la contrarreforma, la Compañía de Jesús, a través de la educación, el trabajo intelectual y las misiones cristianas, con la finalidad de cristianizar a los nativos o evangelizar a los nativos, ¿no? En todos los continentes. Los sacerdotes jesuitas vendrían a ser la bandera, principalmente en la Reforma Católica, y hasta ahora sigue siendo una de las fuertes alas, ¿no? De la vanguardia de lo que es la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los resultados de la Reforma Católica que tú tienes que saber? Primero se aprobaron decretos doctrinales respecto a los dogmas, ¿no? Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? La disciplina, el papado y las órdenes religiosas, ¿no? La jerarquía efectiva de la superstición, ¿no? Observar las normas de disciplina, ¿no? Para no caer en supersticiones, ¿no? Que habían pasado en algunos santos. Caso peruano y caso también europeo. Un énfasis en la meditación y en la oración, ¿no? Ha ayudado mucho del control de las pasiones, ¿no? Que es la lujuria, ¿no? A través de los ejercicios espirituales, obra máxima de San Ignacio de Loyola, ¿no? Examen de conciencia y confesión para los religiosos y sus fieles, ¿no? Que esto ayuda mucho para saber quiénes están en contra de la Iglesia Católica. Este tema es muy importante que nosotros debemos de saber sobre la Iglesia Católica. Conmigo será hasta un siguiente video. Espero que te haya servido como información y como datos. Nos vemos. Cuídate. Chau, chau.